Bienvenidos a Teología en Discusión, un espacio creado para ti. Como cada semana abordamos temas interesantes a fin de satisfacer ciertas necesidades de nuestro público. Le pedimos a las personas que nos escuchan favor de hacer su comentario y decir de dónde nos están viendo. Eso nos ayuda para saber a qué alcance estamos nosotros. Como cada semana tenemos a nuestro pastor Santiago Rodríguez. Muchas gracias de nuevo a este equipo dinámico que se esfuerza por cocinar muy bien estos temas que discutimos en esta estación, en este medio. Nos sentimos muy contentos de ser parte de este equipo. Así que vamos a ver qué nos traen. Bueno, como siempre he dicho y suena un cliché, todas las semanas tratamos de seleccionar temas muy interesantes. Esta vez, pastor, hemos seleccionado el tema si Jesús fue Dios y hombre. Pudiésemos también decir si fue 100% Dios y 100% hombre. Es un tema muy amplio, pero queremos desarrollar este tema para arrojar un poco de luz a muchas personas que en realidad tienen su concepto. A ver qué tal nos va, pastor, con este tema. Ya. Muy buen tema. Lo primero que quisiéramos decir que no es nuevo. Fue uno de los temas que más se discutieron en los primeros años de la iglesia. Sí. Surgieron muchos herejes que dieron a luz muchos grupos que hoy en día ese tema forma parte de su manera de entender la fe cristiana. Pero vamos a ver porque este tema se desarrolló y se explicó conforme a la Biblia, pero no el tema de Jesús. Pero pastor, ¿por qué? ¿Por qué sucedió eso? Bueno, primero, acuérdate que la fe cristiana tiene una dimensión espiritual. Primero, el tema de Dios, ¿cómo se llama? De Jesús como Dios y hombre, sí, es un misterio. Forma parte del misterio de nuestra fe cristiana. Si no fuera un misterio, no hubiéramos necesitado la fe. Yo sé que a la gente no le gusta mucho la palabra misterio. La gente La gente quisiera tener todas las cosas así. Todo el conocimiento. Por conocimiento. Pero en ese sentido, debo decirle que toda la vida está rodeada de misterios. Toda la vida. No hay una dimensión de la vida humana y de la historia y de la humanidad en la que no nos acompaña ningún tipo de misterio. O sea, estamos rodeados de misterios. No tenemos todas las respuestas a todas las situaciones de la vida. Eso es una de las cosas que tenemos que estar claros. Claro que sí. No tenemos todas las respuestas a todas las situaciones de la vida. Y uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros los cristianos es poder explicar a Dios en el sentido general, poder explicar a Dios. Muy difícil, pastor, eso. Pero, ¿por qué? Porque nos encontramos con la realidad de que la Biblia, que es el libro sagrado de revelación, nos revela a Dios en forma progresiva. La revelación de Dios no aparece así, ¡pum!, y ya conozco a Dios. Número uno, es progresiva la revelación de Dios en la Biblia. Creo que número tres, Dios
no se nos revela completamente, Wow. sino O parcialmente. sea, parcialmente. Que se... Es como dice 1 Corintios 13, nosotros solo vemos parcialmente a Dios y a todas las realidades de la vida, la vemos parcialmente. Es un buen punto, pastor. ¿Sabe? Todavía usted, vuelvo otra vez con el punto oscuro, ¿verdad? El punto ciego. Se espera que el que está manejando Sí. tiene que ver todos los puntos. Pero en realidad No es así. Y no no es es así. así. No es así. Y miren que los ingenieros Sí, buscan la forma. Lo que buscan la diseñan los forma y autos. tienen retrovisor aquí, retrovisor allí, que si o qué aquí. Incluso yo he visto cámara para punto ciego también hay vehículos que traen. Ya. Y aún así Y tampoco. aún así, o sea, nosotros, los seres humanos, no estamos diseñados para ver la totalidad de las cosas. Estoy advirtiendo eso Sí, porque mi intención es, al tratar este tema, que está rodeado de misterio, es de explicar de la manera más simple posible, con el texto en la mano, el texto sagrado en la mano, todos los pasajes que nos explican algún aspecto de la revelación de Dios. Entonces, uno de los temas más importantes de este que estamos tratando es que Dios, la máxima revelación de Dios se da en Jesucristo. Jesucristo, repita eso, pastor. La máxima. la máxima revelación, lo que más nos comunica, lo que mejor nos comunica como es Dios, es Cristo. Buen punto, pastor. Es Cristo. Si nosotros entonces, como usted me preguntó, ¿por qué ese dilema? Si usted no adquiere la máxima revelación de Dios en Cristo, usted se queda corto. Muy corto. Por lo tanto, este tema es relevante, es muy importante, porque el no entender a Dios como la máxima expresión de Dios o la máxima revelación de Dios, usted adquiere una visión distorsionada de Dios. Distorsionada. Entonces, Pastor, ok, yo sé que esto es un tema bien amplio y viejo. y es un tema viejo, pero yo creo que dentro de este tema vamos a abordar muchos puntos que pudiesen ser varios temas, pero quisimos tratarlo de esa forma. Entonces, como su nombre lo dice, si Jesús fue Dios y hombre, me gustaría que usted nos arroje un poquito de luz si Jesús es Dios. Bueno, entonces vamos a ver en los pasajes que habla de Jesús como Dios y como hombre. Porque primero tenemos que saber si Jesús es Dios. No. Vamos a ver primero los pasajes, porque Dios no asume que nosotros primero lo veamos como Dios y después lo veamos como hombre. Ok. Aquí tenemos 2 o 3 versículos que inmediatamente nos meten en el tema de la cosa. Vea, tenemos a Juan 10:30. Lo tengo aquí rapidito y después paso a otro versículo. Juan 10:30 dice así: yo, Jesús hablando él, yo y el Padre uno somos. ¿Cómo fue eso, pastor? Repita eso. Yo, Jesús hablando de él, de sí mismo, yo y el Padre uno somos. Ahí no hay nada que discutir en cuanto si él y el Padre son lo mismo o no. Dice claramente en una frase ese versículo: yo y el Padre uno somos. Ok, pastor. Ajá. Usted dice, eso es Jesús mismo hablando, ¿no? Sí. Ok, porque muchas personas también basan vamos a decir, su forma de pensar, es porque en la Biblia también hay una forma que dice que Dios es uno solo. No. Aquí está hablando claramente Jesús de él y el Padre, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos. Y está hablando él de su identidad. Él está hablando de su identidad
como hombre y como Dios. Yo y el Padre uno somos. 8:58, ¿qué dice? Aquí sí, aquí sí está dura la cosa. Yo creo que Jenny puede buscar su Biblia para ver si dice más o menos lo mismo, porque yo no sé si ella tiene por ahí una de la Biblia Entonces leímos traducida. en Juan 1, Juan 10:30. Juan 10:30. Y en Juan 8:58, aquí hay una bomba para los que piensan diferente. Jesús les dijo a los judíos que estaban discutiendo con él sobre su origen, sobre el origen de Jesús, porque los judíos no aceptaban a Jesús como Dios. No, y todavía en gran parte Bueno, no ya, aceptan como ya. Dios. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Oiga, Antes que Abraham fuese, yo soy. eso es Jesús que está hablando, ¿no? Pero a los judíos, oiga bien, el decirle eso a los judíos, eso era una cosa, una blasfemia grandísima para los judíos. Pero no solamente eso, Juan entero nos habla, Juan nos presenta a Jesús como el yo soy. Sí. Yo soy el camino. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la verdad. Esto está claro. Yo soy el buen pastor. Se define como el yo soy. Oiga bien, como cuando Moisés le dijo a Dios, cuando lo llamó, Ujú. le dijo a Dios que si el faraón me pregunta, ¿quién me mandó? ¿Cómo quién me mandó? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué le digo? O ¿Qué le digo? yo soy. Dios, soy el que soy. Dios se define como el yo soy. Y Cristo aquí en Juan, en el libro de Juan, se define como el yo soy. Bueno, que de ahí es que procede el nombre de Jehová. ¿Entiendes? Entonces, ya ya estamos aquí quizás enfrentando para los judíos de la época, quizás la blasfemia más grande de parte de Jesús. Porque Él se define como el yo soy. Tal y como Dios, su Padre, se define. Yo soy. No se conoce otro nombre. Para los judíos, no se podía mencionar el nombre de Dios. Eso era sagrado. sagrado, no se mencionaba. Y ese fue el nombre que Dios dio, el yo soy. Y ahí entonces después pues... Y ahí habla un poco de lo que usted comenzó hablando. O sea, no es revelado completamente porque estamos esperando el nombre. ¿Cuál es el nombre? No es el nombre, no es Ni el nombre. siquiera el nombre lo tenemos. Pero fíjate, Dios en su sabiduría se identifica como el yo soy, y con eso está hablando de su eternidad. De su eternidad. El yo soy, no yo era, No yo era. no yo seré, No, yo soy. el yo soy. En presente. Pero tú sabes que nosotros, en nuestro lenguaje coloquial, Ujú. decimos muchas veces, usted no sabe quién soy yo. Sí. Si usted supiera quién soy yo, y usamos ese tipo de expresión, pero nosotros sabemos lo que eso significa. En el caso de Dios, el yo soy significa todo. Yo soy el antes, yo soy el ahora, yo soy El alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es decir, que Dios no se define en el tiempo limitado nuestro, sino como un ser eterno, infinito, el yo soy. Cuando Jesús habla de que yo soy, está hablando de un ser infinito, eterno. Pero de una manera más clara, cuando Mateo narra sobre el nacimiento de Jesús, ¿qué nombre le pone a Jesús? O Emmanuel, Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros.
¿qué es más clara ese versículo? ¿Qué es más claro ese versículo para ver a Jesús como Dios? Bueno, y también en Juan 8:58 dice, pastor, agregando un poco lo que usted... Yo lo acabo de leer. Exacto. Habla también de eso y habla en Colosenses 1:16, que afirma que por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas, lo que usted acaba de decir también. Y en Apocalipsis también habla un poco de lo que usted también habló, del alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, simplemente dando nota donde lo dice lo que usted acaba de mencionar. Entonces, en algunos otros versículos, no lo vamos a leer todos, pero en versículos como Mateo 5:22, 28, 32, Jesús es definido de acuerdo a los atributos de Dios. O sea, Jesús se define a sí mismo con todos los atributos que se le da en la Biblia a Dios el Creador. Entonces, hay también una parte en la Biblia de que lo que le comencé diciendo ahorita, que me imagino que por ahí es que se basan ciertas enseñanzas o ciertas doctrinas, cuando habla de que Dios es uno solo. Entonces, como separando a Jesús de la ecuación, como que Jesús es el Hijo, ¿no, verdad? Y que el Padre es el de mayor autoridad. Porque en una parte la Biblia también dice, pastor, y es como si fuera una... yo sé que hay diferentes interpretaciones, pero dice que Él oye las señales de su Padre. Entonces, hay mucha gente también, las palabras de su Padre, hay mucha gente entonces tiende a vamos a decir, a separar, vamos a decir, de que Jesús no es Dios, sino que es el Hijo. Porque cada vez que él hablaba, decía que él no hace lo que en realidad él quiere hacer, sino lo que su Padre le ordena. Entonces, muchas personas se basan en esos textos para decir que Jesús no era Dios. Jesús habla en Romanos 14, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Felipe le pregunta, porque Felipe, ¿verdad?, era bien curioso y él habla que él es el camino y todo. Le pregunta. Entonces él pregunta, muéstranos al Padre. Y la forma que lo preguntó, pastor. Sí, una pregunta. Como quien dice, oye, ya, tú muéstranos al Padre y ya. Y no basta, ya con eso. Y ya. Entonces, ustedes conocen la respuesta, ¿verdad? ¿No? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, una cosa somos. Y habló de la comunión que había entre él y el Padre. Yo hago lo que el Padre me indica, me dice. Yo he venido al mundo a cumplir con una misión, y es a recrear. Pastor, ¿y eso no se puede entender como una separación? Al contrario, como una unidad. Exacto, digo, como una separación de que... No, de que Jesús se vea como inferior. Exactamente. Al Padre, una visión de inferioridad. Exacto. Ahí es donde está el problema de los grupos que piensan que Jesús es inferior. O sea, ellos lo reconocen como alguien que tiene mucha preeminencia, algunos grupos, pero incluso le dan una categoría que no es humana, pero tampoco es divina en su totalidad. Buscándole rejuego, tratando de entender. Incluso muchos lo ven como el Hijo, simplemente. Como el Hijo. Ya, el Hijo. Pero otra vez vamos a explicar esa diferencia que hay entre uno. Si buscamos a Colosenses 1:16, quizás vamos a tener un poquito... Yo lo tengo aquí. Mire, ya usted lo tiene ahí. Pues, léalo ahí a ver. Dice así, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sigo leyendo? Ok. Pero ¿qué pasa? Hay grupos que no leen esa parte. Sí, leen esa parte. Digo, no leen esa parte, pero leen la parte del versículo 15. Ok. Para mostrar o tratar de justificar la idea de ¿Qué dice el 15? De que Jesús es inferior. Podemos leerlo, sí. El 15 lo tengo aquí. Okay. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Usted puede definir un poquito qué significa eso, pastor? ¿Quién es el primogénito de toda creación? Buena pregunta. Porque yo tengo mi confusión con ese tema. Buena pregunta. ¿A qué se refiere con que él es el primogénito de la creación? Ok. Vamos a buscar, yo se lo voy a explicar ahora. Sí. Vamos a buscar a Éxodo 4:22. Éxodo 4:22. Porque, como te dice, es complicado. Sí, porque yo no entiendo en realidad. Sobre todo cuando uno entiende nada más un solo significado de una palabra. Exactamente. Uno es el que aplica el significado que más le conviene. Exactamente. Que más le conviene. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Aquí tenemos doble significado de primogénito. Y el que se aplica a Cristo es el que no es el que se aplica aquí en Éxodo. ¿Fue Israel la primera nación del mundo? No. Pero dice que Israel era su primogénito. ¿Qué tal? Espera, usted me ha explotado la cabeza. Espérese. Antes de Israel estaba Egipto. Claro. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí en Éxodo? Quiere hablar como primogénito del otro significado que tiene. No quiere decir, no quiere usar el significado de que es mi primera nación, que yo creé, porque Dios es el creador del universo, sino la nación más importante para mí. La nación más importante para mí. Israel es la nación más importante para mí porque Dios llamó a Israel para que fuera el testimonio. Ok, pero en el mundo. En el caso de Jesús, ¿cómo lo aplicamos, Jesús? Eso es como la preeminencia que tenía Jesús. O sea, él está hablando de la preeminencia de Jesús en todo el diseño de la creación, porque eso es lo que Pablo está describiendo. Está describiendo quién era Jesús y la preeminencia que tenía Jesús en toda la creación. Cuando nosotros leímos ayer a Filipenses 2, ahí usa también otra vez el apóstol Pablo la preeminencia que tenía Jesús, porque Jesús tiene que hablar como hombre y tiene que hablar como Dios. Y cuando en Filipenses 2 nosotros leemos, oiga bien, pero la palabra primogénito tiene doble significado. Hay algunos grupos que han tomado el significado de primero creación, de ser el primero en ser creado. Eso es lo que quería preguntar. De ser el primero. Yo no lo entiendo así. Él no está hablando al contrario, está diciendo que todo lo creado le pertenece a él y fue creado por él. Pero entonces Jesús Jesús no fue creado. Eso es lo que yo quiero. Él es, oiga bien, la Biblia habla claramente que él es antes de los tiempos. No puede ser creado, no puede ser. Y yo creo que en ninguna otra parte habla de que Jesús fue creado. No, ninguna parte, porque Jesús es preexistente, oiga bien. Él vive en la eternidad. Él es como Dios, eterno, infinito. No comenzó, la existencia de Cristo no comenzó en un momento X
de la creación o del mundo. ¿Por qué le pregunto esto? Porque sé que muchas personas, ahorita yo me quedé en algo que estábamos hablando, y es que entienden ese texto como que él es el primogénito de la creación, como que fue el primero que Dios creó. Mire, no, mire ver Israel. Israel se aplica que él es el primogénito. ¿Quién habla de ese término del primogénito? Es Pablo que habla del término. Pablo En ninguna otra parte más habla de que... No, pero fíjese aquí, mire aquí. En el Salmo 89, 27, ¿qué dice? Salmo 89, 27. ¿Qué dice? Salmo 89, 27, pueden buscarlo. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Sabe de quién están hablando? Del rey David. ¿Y David no era el primogénito, pastor? No fue el primer rey. Pero ¿en quién cayó la bendición? ¿En quién cayó la bendición de ser un símil del reinado de Cristo? En David. ¿Ustedes saben cómo le pusieron uno de los nombres que lleva Jesús? Oh, el hijo de David. El hijo de David. Ustedes los pentecostales tienen corito y todo. Sí, incluso... no se me ría. No me habla de esos temas, pastor. Qué bueno que usted aclare ese tema, porque en realidad ahí se basa muchas personas para decir que Jesús es la creación, el primer hijo creado, vamos a decir. Porque ellos nada más entienden un solo significado de la palabra. Bueno, qué bueno que usted me aclaró eso, porque yo no lo entendía así tampoco. Hay más de un significado de la palabra primogénito, y Pablo lo usa aquí en ese sentido, porque él está hablando, Pablo, a los colosenses, de lo grandioso de la creación, del misterio de la salvación, pero está hablando también de lo sublime que es Cristo, de la sublimidad de Cristo, Hay otra parte. de la preeminencia de Cristo. Entonces no está hablando de un orden cronológico de la creación. No muchos grupos lo que interpretan este versículo es como que Jesús fue la primera criatura, el primer ser creado por Dios. Ese no es el sentido de la primogenitura, de la palabra primogénito aquí. Qué bueno que usted aclaró esa parte. Ya. Y ya vimos que en otros usos de la palabra primogénito, no significa que es primero. Ni Israel significa, cuando se refiere a Israel como el primogénito, no se refiere a que es el primogénito, el país o la nación primogénita de todas las naciones del mundo, porque existía Egipto antes de eso. Así es. Sino de la preeminencia de Israel, de la importancia, habla de la importancia de Israel en toda la creación. Bueno, también algo que agregar, y es también con respecto a Dios, Juan también habla de eso. Juan habla de que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. Y era Dios. O sea, ¿quién era el verbo? Dios. Dios. Y tú sabes lo que significa el verbo. En otras versiones dice, en el principio era la palabra. Sí. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Señores, no hay cosa más, vamos a decir, yo creo que aquí hay una persona que es publicista, ¿verdad? Tengo entendido que hay una persona. No. Yo pensé que había una persona de ustedes que era publicista. No. Para mencionarle la palabra logo, pero ustedes saben lo que es un logo. Claro que sí, sí. Bueno, Cristo es el logo de Dios. La identidad. Si ustedes entienden la profundidad de lo que significa la palabra logo, tú sabes lo que es expresar en un logo, porque ese es el trabajo la marca. El trabajo del publicista cuando está diseñando un logo. Bueno, nosotros tenemos nuestro logo también, pastor. Es poder comunicar
poder comunicar en un logo, es como el consumé de lo que es la misión, visión, propósito de una compañía X. Es como todo extraído ahí. Ahí está ahí. En el logo. Jesús es el logo de Dios. Es la palabra de Dios. Pero cuando vamos a Génesis, prácticamente lo que dice Pablo en Colosenses acerca de que todo fue creado por Dios y por Cristo y para Él, prácticamente en Génesis vemos una ilustración de lo que dice Pablo. ¿Por qué? Porque Génesis nos presenta la historia de la creación por la palabra. Todo fue creado por la palabra. Señores, la palabra es poderosa. La palabra es poderosa. Por donde quiera que usted lo vea, la palabra de un presidente, la palabra de un rey, la palabra de un gobernante, la palabra de un padre, la palabra de un hijo, mala o buena, tiene un poder extraordinario. Por eso que nosotros tenemos que tener cuidado cómo usamos la palabra. Tenemos que tener mucho cuidado, por eso es que Santiago nos advierte de controlar bien este miembro pequeño que se llama lengua. Tú sabes, porque ese pequeño miembro que está ahí es capaz de armar grandes incendios, es capaz de armar grandes divisiones, etcétera. Pastor, yo sé que esto es un tema bien amplio. Yo creo que usted ha dado muchas citas, pero entendemos que, como usted comenzó diciendo, al principio, esto ha sido un tema de conflicto desde el principio, ¿no? ¿Verdad? Sí. Me gustaría que usted hable un poquito cómo se pusieron de acuerdo en el concilio de Ok. Entonces, porque también discutían eso. Sí, en el siglo 300 y algo, de los primeros siglos de la era cristiana, los concilios, hicieron un concilio. Antes el concilio de Nicea, ¿no? Sí, este se llama concilio de Nicea, pero hicieron varios concilios. Pero este fue uno de los primeros, el concilio de Nicea, para asegurar que los primeros cristianos no perdieran de vista el tema de la Trinidad. Y ahí vamos por eso que es muy difícil separarlo. Que vamos a entrar ahí porque también este tema incluye la Trinidad. El credo de Niceno afirma la doctrina de la Trinidad. Cuando dice, por ejemplo, creo en Dios Padre, ese es el credo. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra y todo eso. Entonces, dedica un párrafo mucho más amplio cuando dice, creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, y desarrolla la persona de Cristo exactamente con la misma sustancia. La misma sustancia. No hay diferencia en cuanto a la sustancia entre Él y el Padre. Okay. Y entonces después comienza a afirmar, creo en el Espíritu Santo, Dios. En la Biblia no aparece la palabra Trinidad. Usted dice, ¿cómo que usted dice? Ha creado un puente. Y usted creó un puente para el tema de la Trinidad. No, porque está incluido en el tema. Si no se acepta a Cristo como Dios, la Trinidad no tiene sentido. Eso que usted dice, muchos grupos tienen ese concepto, porque la Biblia no menciona específicamente la palabra Trinidad. No. Así como palabra, Trinidad, ¿verdad? Entonces muchas personas dicen que la Trinidad es un invento, otros dicen que Dios es uno solo, que solamente existe el Hijo. Entonces hablen primero, mira, comenzando con Génesis, ¿verdad? Dios habla en plural. Habla en plural. Sí, cuando dice hagamos al hombre. Hagamos esto, hagamos lo otro. A nuestra semejanza. Porque el Dios, y esto es muy importante, señoras y señores, Dios se revela en comunidad.
pero además Dios se define como Dios es amor. ¿Cómo se va a definir Dios como amor si no tiene a quién expresarle ese amor? Si no es en comunidad. El amor nada más se puede expresar en comunidad, en comunidad. Dios no es un ser divino solitario. Dios es un ser eterno que se comunica. ¿Ah? Y por eso se nos revela en comunidad, no como un llanero solitario que entró al mundo a crear todo. En comunidad. ¿Acaso es posible? Esa es la definición más poderosa de Dios. ¿Es la de amor? ¿Dios es amor? No tiene sentido definirse uno como que uno ama si no hay a quien expresarle ese amor. No tiene sentido. Dios se revela en comunidad. Entonces, y en el bautismo de Jesús, como hombre, porque se bautizó como hombre, en su bautismo también se expresa, bueno, la Trinidad, porque esa es la parte más, o sea, más visible, vamos a decir, porque en el bautismo se presentaron los tres. Muchas personas ignoran eso. ¿Por qué los tres? Porque estaba el hijo que se estaba bautizando, el padre dijo, confirma que es el hijo, este es mi hijo amado, y aparece el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces ahí están los tres, ¿no? ¿Verdad? De la Trinidad. Entonces, pero hay gente que también ignora esa parte. También la Biblia habla en que hay tres que dan testimonio. Bien, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así mismo. Ya. O sea, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Vamos a decir. Y no tiene que aparecer. Creo que en 1 Juan 5:7 que dice eso. Para los que tienen Biblia, lo pueden buscar, porque sé que muchas personas van a decir, ¿dónde dice eso? Ah, bueno, sí, hay que buscársela. ¿Pueden leerlo, producción? 1 Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ya. Usted ve cómo identifica a Cristo como el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, dice en un pasaje, y en otro lo dice también como ese que usted acaba de leer. No, y también dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en la creación al principio. Está mencionando a los tres. Los primeros versículos están ahí. ¿Ya? Entonces, en cuanto, por eso que hay que mezclar los puntos controversiales del tema de la Trinidad, del tema de Jesús como Dios hombre. Todo eso no se puede separar, es muy difícil. Hebreos, capítulo 1, presten atención a este pasaje, que ese también es un pasaje tremendo, ¿no? Relacionado con el tema. Creo que producción tiene una pregunta. Producción. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, estamos hablando de la sustancia divina, la sustancia de la que está constituido Dios. Y aquí está revelándose que Jesús contiene la misma sustancia de Dios, dice la misma sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Jesús, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, solamente Dios podía purificar y perdonar pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oiga eso.
Estamos hablando de Cristo, ¿eh? ¿Ah? Entonces, Apocalipsis, en la visión que tuvo Juan, ¿quién está sentado en el trono? ¿Quién está centrado en el trono? El Cordero. Oiga, claro, el Cordero. ¿Y quién es el Cordero? No, pero para que tomen nota, ¿quién es el Cordero? ¿Quién es el Cordero? ¿Quién fue que fue crucificado? Exactamente. Oiga, pero estamos hablando del trono de Dios, y quien está sentado, Juan hasta se confundió y dijo, pero acá, yo como que no estoy muy bien claro. Yo como que no. Exacto. Pero es el Cordero de Dios que está sentado ahí, en el trono. Pero una cosa, pastor, escúchame que le interrumpa. Y Jesús no está sentado a la derecha del Padre. Sí, no, pero en esta visión de Juan, está viendo una visión, porque lo que está describiendo es la visión. Y a quien vio en el trono fue al Cordero de Dios. En ese, fíjese bien, porque también hay una misión. Hay una misión que tiene Cristo. Y es la de juzgar. Él es el que va a juzgar a todo el mundo. El Padre no tiene que estar ahí cuando Él esté juzgando en el trono. Entonces, algo por ejemplo, pastor, que me llama la atención, y sé que a muchas personas le llama la atención. Mire qué pasa. Mire qué pasa muchas veces. Mire qué pasa. La adquisición de conocimiento, que era el problema que tenían los fariseos. Esto es muy importante que se escuche. Los fariseos, por eso nunca aprendieron. Nunca aprendieron. Porque ellos se convencían de una verdad, pero se quedaban esperando a ver en qué podría fallar Jesús para descartar todo lo que Jesús dijo antes acerca de... Ellos lo que estaban buscando era el fallo. Era la trampa. Entonces nunca aprendieron. Nunca recibieron la revelación. Eso es un problema, pastor. Porque vamos a poner como ejemplo esa pregunta que hace... Usted sabe con lo de que yo voy, ¿no? El profesor Richard. Él escuchó que es verdad que Jesús está sentado a la derecha del Padre. Pero además, Juan dice que cuando él vio su visión, porque es la visión, ¿no? Y hay una visión especial que no tiene que ver con que Jesús esté a la derecha o a la izquierda. No. Sino que la visión que tuvo. La visión que él tuvo, y al que vio sentado en el trono, él no está diciendo que eso es ya el final de la historia, de la realidad y todo eso, sino que él está viendo una visión de lo que va a pasar al final de la historia. Y quien está sentado en el trono es el Cordero. Claro que en Génesis 21, quien está descendiendo del cielo es Dios. No es el Cordero, sino Dios. Sí, pero entonces, pastor, mira dónde que comienza como dicen, porque es difícil de entender esto que estamos hablando. Por eso queremos que usted abra su sentido y, como usted dice, trate de entender un poco. No, y buena actitud de aprender. Sí, porque si, por ejemplo, estamos pensando y estamos retrocediendo, como hacían los fariseos, la gente ve el concepto de Dios, separa a Dios y separa al Hijo. Por eso no cree en la Trinidad, de lo que estamos tratando nosotros de explicar. Pero ya hemos citado varios ejemplos de la Trinidad. Por ejemplo, ya después de ver todos esos ejemplos de la Trinidad, me queda más clara. Como dijo usted, cuando hablamos de la palabra primogénito, usted dice, bueno, estoy confundido con la palabra, con eso de lo primogénito. Tenía razón. Pero cuando vimos el otro lado de la palabra primogénito, que quedó claro, ya ese punto yo lo puedo entender mejor. Cuando habla de Jesús como el primogénito, yo lo puedo entender mejor. Eso no quiere decir que usted lo entiende 100%, pero puede entender mejor cuando se refiere a Cristo como el primogénito. O sea, entonces podemos decir, pastor, que cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando de un solo Dios.
Tres son uno, dice así. Exactamente. Tres entidades siendo una, ¿no? Siendo uno. Ahora, esa es la parte que muchas personas no entienden. Porque o es una, o es el Padre, o es el Hijo, o es una. No, es una. Y ahí estamos, como me dijo la directora en una de las conversaciones que tuvimos sobre este tema. Sí. Usted la recuerda esa pregunta. Sí, sí, claro, porque hay que hacer todo lo posible para que cualquier persona que se le acerque a uno con algún tipo de inquietud o duda salga del error. Ella dijo, pero ¿verdad? Que la Trinidad se da hasta en nosotros. Nosotros somos trino, cuerpo, alma y espíritu. Pero también el tiempo, presente, pasado y futuro. Pero también en la física hay muchos ejemplos de dimensiones trinitarias, como el triángulo. Y yo puedo darle un montón de ejemplos porque me he dedicado a estudiar el tema. Bueno, el triángulo es el mejor ejemplo, pastor. Yo creo más entendible, como el más simple de entender. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un triángulo, Y es una figura nada más. Sí. El triángulo es una figura, pero tiene... Es una figura, pero para hacer esa figura necesita tener 3 lados. Porque si tiene 4 lados... Ya no es triángulo. Y es un cuadrado. Entonces, ¿entiende? Entonces, cuando hablamos de Dios, para entender a Dios, tenemos que verlo de una forma simple, que Dios está compuesto de 3 lados. O de 3... O se revela en 3 maneras. En 3 maneras. O sea, eso es lo que complementa el término Dios. Exacto. La Biblia nos pone la cosa en una forma, así la comunica, en una forma que nosotros podamos entender. Otra vez, Dios es inescrutable. Nosotros no podemos conocer en profundidad a Dios. Ahora, nosotros tenemos que ser lo suficientemente humildes, ¿verdad? Y abiertos para asimilar la manera en que Dios ha tratado de comunicarse con nosotros. Es más fácil entender a Dios viendo el rol de Dios Padre como creador, el rol del Hijo como redentor, el rol del Espíritu Santo como maestro y consolador. Eso nos ayuda a nosotros a relacionarnos mejor con Dios. Bueno, hay un sinnúmero de citas que hablan del Espíritu Santo. Yo sé que abordar este tema es un tema muy interesante y de mucho... El pasaje de la Biblia, gracias por traerlo al tema, que habla más claramente acerca de lo que sería una doctrina del Espíritu Santo, está en Juan 14 hasta el 16. Ahí se desarrolla toda una doctrina acerca de la persona del Espíritu Santo. Y qué bien que aparece ahí en esos todos esos capítulos, porque Jesús se está despidiendo. Y la gente quiere que se sepa que Él se va, pero ¿a quién va a dejar? Al Consolador. Al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. O sea, nosotros estamos viviendo en la era del Espíritu Santo. Y cualquier cosa que nosotros no entendamos relacionado con Cristo o con el Padre, preguntémosle. Dejemos que el Espíritu Santo nos lo enseñe, porque en esos capítulos que yo le estoy diciendo, Jesús mismo dice, el Espíritu Santo os enseñará todo acerca de mí. Bueno, ya estamos claros en esa parte de la Trinidad, pero nuestro tema dice que si Jesús fue Dios y hombre. Entonces, eso también, ya entendimos que Jesús fue Dios, ¿no, verdad? Eso es lo que dice, eso es lo que dicen todos sus pasajes. ¿Verdad? Entonces, a menos que tú no quieres
¿qué sucede? Muchas personas quieren tienen entender así. inquietudes, pastor, sobre que cuando Jesús vino aquí a la tierra, que fue enviado por el Padre, Sí. si él vino siendo solamente hombre o siendo las dos cosas. Porque hay un texto que dice que él dejó su trono, ¿verdad? Se despojó Ese es Filipenses 2. y vino y habitó con nosotros. Entonces, esa es parte para completar el tema, porque sé que es un tema muy largo y sé que tal vez ni siquiera en una parte daría para hablar No, completamente. por favor. Pero como el tema le incluimos si era hombre también, Bueno. entonces la pregunta es, cuando Jesús vino a la tierra, Ajá. ¿era 100% Dios y 100% hombre? Así es, así dice la Biblia. No lo digo yo. Fíjese, 1.14. 1.14. Vamos a ver Juan 1.14. Es fuerte, pastor, porque hay muchas inquietudes sobre eso. ¿Qué dice Juan 1.14? Primero, en el versículo 1 de Juan 1, vemos que se define como Dios. El verbo, o sea, ahí ya está la definición de Dios. Sí. En el 14 dice, y aquel verbo, el verbo que menciona en el versículo 1, Ujú. que ya sabemos que se define como Dios, y aquel verbo fue hecho carne. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Si dijera, y aquel verbo renunció a su divinidad para hacerse carne. No dice así. Y ese verbo que se identifica en el versículo 1 se hizo carne. O sea que además adquirió carne. Eso es lo que quiere decir. Se hizo carne. Se hizo, cuando dice carne, se hizo humano. Sí, sí, adquirió la humanidad. Y habitó entre nosotros. Habitó aquí entre nosotros. Dios no tiene limitaciones de espacio. Ok. Entonces es omnipresente. Eso se llama, en teología, encarnación, la encarnación de Cristo. Bien, eso está. Espérese, déjeme terminar de citar la Biblia también. Espérese, porque es la Biblia que está hablando, ¿eh? Sí, No sí. soy yo que estoy hablando. Y vimos su gloria. Como la de Luz. Eso trae molestia en el cuello y todo. Sí, sí, sí. Porque es difícil. Le duele hasta el cuello. Hay personas que le está doliendo el cuello ahora mismo. Y vimos su gloria. Mira, lo que está diciendo aquí es poderosísimo. Gloria como del unigénito del Padre. Ya no tenemos problema con la palabra unigénito, ¿no? Gloria, vimos su gloria como ser humano, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, entonces, viene pregunta, pastor. Y sé que son. Pero captó la respuesta bíblica, claro. la respuesta de la Biblia. Estamos claros, Tiene que desmentirme la Biblia. Estamos claros. Lo único que yo siempre trato de hacer preguntas que sé que el público quiere hacerla. Es como dice, yo pienso algo que pudiese haber sucedido y es con el público. Sé que muchas personas se preguntarán de que si Jesús era Dios también, ¿verdad? Y era hombre y vino a dar un ejemplo, entonces Jesús iba de robo. Porque mucha gente dice que iba de robo, porque es que él era Dios. Entonces mucha gente lo ve como un ejemplo y dice, yo siendo hombre, estoy pasando ciertas tentaciones, ciertas dificultades, y para mí es difícil vencerla, ¿no? ¿Verdad? Porque soy hombre. Pero en el caso de Dios, si era Dios y hombre, estoy haciendo una pregunta, iba de robo. Pudiera ser algo muy lógico, pero no lo es. Eso es lo que quiero que usted me diga. Exactamente. En términos de Sí. Él no fingió ser hombre. Ok. Si no, lo hubiera dicho. Y lo que los docetistas se inventaron, de donde vienen cierta corriente religiosa, hoy que no voy a mencionar su nombre, Está bien. se inventaron, es que Jesús tenía apariencia de hombre, pero que él siempre actuó como Dios, pero que tenía apariencia de hombre.
Devuelva eso. Tenía apariencia, pero no era un hombre, no era un hombre completamente 100%. Quien le dio a él el carácter de hombre fue María. María participó en esa encarnación, escogió a María para que naciera del vientre de María y tuviéramos a Dios hecho hombre, como hombre no fingido, como un ser humano no fingió. Él era 100% humano. Si no, nos engañó con el sufrimiento de la cruz. Es exactamente lo que... Bueno, para que tú veas cómo que piensa Satanás. Hay una corriente que piensa así. Primero, mire, y es bueno, ahora yo voy a espiritualizar un poco el tema, porque hay una dimensión espiritual. Primero, Satanás nunca quiso que Cristo llegara a la cruz. Pero usted diría, pero ven acá, si Cristo vino a enfrentar a Satanás, reprendió demonios, aunque lo acusaron de que él reprendía demonios en nombre de Satanás. Sanó enfermedades. O sea, demostró que él vino a recrear todo, a rehacerlo todo, porque todo estaba dañado y destruido. Y cuando hablaba de que él iba camino a la cruz para sufrir, Ese es lo que yo quería decir. Satanás debió estar frotándose la mano. A veces salía de ese individuo como ser humano. No, y hay una parte importante que enriquece eso que usted está diciendo, y es que cuando él iba para la cruz, él dijo unas palabras, y no fue antes de ir a la cruz, él dijo, le pide al Señor que pase esta copa. O sea, porque lo que le esperaba a él lo iba a sufrir como un hombre. O sea, ahí 100%. Ahí estamos de acuerdo, porque ahí sí desmiente el tema de decir que si él fue a la cruz y no sufrió, no engañó. No engañó. Porque Satanás, oye bien, por eso aquí tengo que mencionar a Satanás. Eso es lo que, después que Satanás no pudo evitar que Cristo llegara a la cruz, hay que desacreditar la cruz de Cristo por todos los medios. Sí, porque como no él pidió... Quitarle valor y decir, él no engañó. No, la victoria más grande que tuvo Cristo fue la victoria en contra de la muerte y muerte de cruz. Cuando Jesús mencionó que él iba a la cruz, Pedro le dijo, ¿qué le dijo Pedro? Uno de los apóstoles principales. Como que él le quiso decir como que... Pero por favor, maestro, no haga tal cosa. ¿Cómo va a ser que tú vayas a sufrir? Pedro estaba hablando con un ser humano y sabía que era un ser humano porque él comió con Jesús, lloró con Jesús, sufrió con Jesús, hizo todo. Él sabía que era un ser humano de carne y hueso. Entonces Pedro, como buen amigo de Jesús, le dice, ay, no, Señor, no haga tal cosa. Y le dice, apártate de mí. ¿Qué? ¿Apártate de mí qué? Satanás. Apártate de mí, Satanás. Satanás, porque ahí ya estaba influenciado. Por Satanás. ¿Cómo que es que Satanás no quiere que Jesús vaya a la cruz? Bueno, de hecho, hay muchas citas que dice que a Jesús lo adoraban. Él era Dios. Entonces, no hay forma posible de que a un hombre lo adoraran y él recibía esa adoración. Oye bien. Entonces, a Jesús lo adoraban, ¿no? Los que recibían la revelación de Dios en Jesús, lo adoraron. ¿Quién fue el primero que adoró a Jesús como Dios? Mira, para que un judío hiciera una cosa como esa, tenía que producirse solamente un milagro, porque no, para los judíos era ni siquiera el nombre lo podían pronunciar, ni siquiera el nombre. Entonces, los judíos concebir a Dios en un hombre, eso que nosotros estamos diciendo, Dios hombre, eso era imposible para un judío, a menos que no se produjera un milagro como se produjo. ¿Por qué pasó después de la resurrección de Cristo? Que uno de los grandes miembros
del grupo de discípulos que amaba a Jesús se negó a creer que Jesús había resucitado. ¿Quién fue ese? Tomás. Tomás. Mira, todos dudaron, pero Tomás fue el que tuvo la valentía Tomás fue sincero y de expresar. de expresar. Hasta que yo no lo vea y lo toque. Es otro pasaje que demuestra que él era ser humano. Aún estaban la marca de sus heridas y todo. Sí. Entonces, para terminar ahí, cuando Jesús vino y se apareció de nuevo y dijo, Tomás, pon tus dedos aquí, ser humano, un ser humano, un ser humano. Aquí están las marcas de los clavos. Mira, yo no estaba fingiendo, cuando estaba en la cruz, yo no estaba fingiendo. Y después que Jesús hizo eso con Tomás, Tomás se convirtió en el primero de los 12 que se arrodilló y le dijo, ¡oh, mi Señor, mi Dios! Y lo alabó, lo adoró, se arrodilló, Sí, sí. lo reconoció como Dios. Y él estaba ahí adorando a... De hecho, hay muchas citas también que lo confirman. Una de ellas es Mateo 28:9, que los discípulos besaban, abrazaban sus pies y le adoraban. En otra es Marcos 2:5-7, que Jesús perdona pecado. ¿Verdad? Un hombre no puede hacer eso, ¿no? No. Otra cosa es, otra cita es donde dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese. Nombre de Jesús. Hay muchas citas que pueden decir. No, usted se preparó. Ahora, ¿qué pasa? Yo veo lo siguiente de Jesús. Esa es mi forma de verlo. Y usted me corrige, pastor. Y es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, tuvo que padecer como humano. O sea, es como yo siendo el Hijo del Reino, ¿verdad? Me envían a una misión, pero en esa misión se me dice lo siguiente. O sea, tú eres hijo mío, ¿no? ¿Verdad? Pero la misión tú tienes que pasarla con A. Y Jesús tuvo que venir siendo Jesús, siendo Dios, ¿verdad? Sí. Pasar los sufrimientos. A Jesús le daba hambre. Jesús tenía todo, pero eso no quita que él era Dios. Eso no quita que él era el Hijo de Dios. No, porque otra vez estamos hablando de un misterio. De hecho, cuando Jesús fue para la cruz, Jesús le pide al Padre, oye, siendo Dios, pues Jesús se pudo volar esa parte, porque él era Dios, no. Pero te toca padecer como hombre. O sea, ahora a ti te toca padecer. Y él le dice, pasa de mí esta copa, ¿no? ¿Verdad? Ya. Porque sabía el sufrimiento que venía prontamente, ¿no? Mira, la sabiduría de Dios nunca la vamos a conocer, pero eso fue muy sabio, una labor muy sabia de rescate que Dios hizo, porque la única manera de poder liberar al hombre de la condena de la muerte era enfrentando la muerte misma como hombre. La única manera, oiga bien, la única manera, déjame ver muy claro, la única manera de quitarle al ser humano la condena de la muerte era enfrentando la muerte como ser humano. Y eso hizo Cristo. Enfrentó la muerte y la venció. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, los seres humanos, podemos confiar en que la muerte no tiene la última palabra. Por eso es que necesitamos la fe. Porque si nosotros no creemos eso, se nos derrumba todo en la vida. Todo se derrumba. Me dijeron que mirara seriamente en la cama. Todo se derrumba si no creemos que Jesús murió como ser humano, porque eso va en contra nuestra. Amén. Eso va en contra nuestra. Entonces, más nos vale a nosotros creer que ese que murió en la cruz, que nosotros estamos ahí, completito, para poder estar 3 días después ahí también. No, y el que dijo, en la resurrección. Y el que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí,
Mira, otro ejemplo. Pablo dice en 1 Corintios 15 que Jesús vino a ser la primicia de los que resucitaron, de la resurrección. La primicia de la resurrección. Eso es como el primogénito. De la primicia, el primogénito Sí. de los que resucitaron. Pero eso no fue verdad. Si lo entendemos de manera literal, como algunos entienden, Exacto. algunos lo entienden, Sí. no es verdad. Porque nosotros sabemos que otros resucitaron, como Lázaro. Pero no estamos hablando de una resurrección para Bueno, volver a solamente Lázaro, la hija de Jairo. la resucitó. de Jairo. Pero ¿por qué dice que es la primicia de la resurrección? Porque está hablando ya de un tema eterno, del que venció la muerte ¡Wow! y resucitó, y con eso dio testimonio de que sí, los seres humanos pueden al final también resucitar. Me gustó. Después, primicia, o sea que nosotros somos los siguientes. Bueno, yo creo que Pastor, con ese fundazo que usted acaba de dar, Bueno, acaba de dar un fundazo usted ahí. si usted quiere lo terminamos ahí. No, bueno, yo Pero a mí me gustaría terminar leyendo antes de usted terminar, Pastor, me gustaría sugerirle a nuestro público que por favor se suscriban a nuestro canal, que le den like, que compartan el video, que cliquen en la campanita para que reciban notificaciones sobre nuestros videos. También, como le dije al principio, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, si nos pueden también, si pueden escribirnos de dónde nos ven, eso sería de mucha ayuda para nosotros. No olviden suscribirse, Pastor, es muy importante. Claro. Y Hacer su pregunta, Sí, hacer su comentario, pregunta. su comentario. O sea, siéntanse libres de hacer cualquier tipo de pregunta. Nosotros No importa qué tan reverente sea, irreverente. irreverente. Pastor, concluya, que usted dice que va a concluir. Ya para propósito de misión, de cumplimiento, Hay una pregunta en la producción de antes de... cumplimiento de misión. antes de la ¿Usted lo quiere hacer antes de...? Hay una pregunta de la producción, o sea, que si usted puede explicar, o sea, cómo fue ese asunto de ser divino y humano a la vez. Amigo, ¿Entiendes? no. Esa es una pregunta muy teológica. Porque la gente tiene la idea de que al final de los tiempos nosotros nos vamos a convertir en seres espirituales, reduciendo nuestra condición humana de carne como algo algo abominable. Y ese tipo de enseñanza existe en muchas iglesias que menosprecian el valor del cuerpo. Y creen, en algunas tradiciones, creen que hay que maltratar el cuerpo. Y no ven al ser humano de una manera integral. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea que ya nosotros tenemos la divinidad de Dios como seres humanos. En la oración del Padre Nuestro, nosotros decimos, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra Como en el cielo. como en el cielo. Estamos hablando de las dos dimensiones, la material Y la espiritual. y la espiritual. Ujú. La oración que deseamos y que nos enseñó el Señor es que se una el cielo y la tierra y se haga una sola dimensión. Eso de hablar del cielo que está allá y que la tierra está aquí y que la tierra va a ser destruida, porque de ahí se derivan todas esas enseñanzas de separar la tierra del cielo, como que la tierra no la creó Dios. Claro que la creó Dios. Y Dios dijo que todo era bueno. Entonces Jesús vino a enseñarnos a cómo vivir
en ambas dimensiones como seres humanos y también nos vino a enseñar, nos demostró que es posible tener ambas dimensiones, la humana y la divina, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es posible eso. Y si no fuera así, no habría que enseñar nada acerca de la resurrección, porque cuando Cristo resucitó en cuerpo, resucitó en cuerpo. No hubiera necesidad de la resurrección si el cuerpo no tuviera importancia en el plan de la redención. Pero Cristo fue resucitado en cuerpo, y lo importante es que el tiempo que él duró aquí como persona, como resucitado, comió con los discípulos, caminó con los discípulos, habló con ellos. Y no fue un ser, fue Cristo. Lo único es que, fíjese bien, yo no quiero que quede ningún tipo de confusión. La Biblia habla en 1 Corintios 15 que hay cuerpo mortal y cuerpo inmortal o cuerpo glorificado. Exacto. El milagro de la resurrección nos reviste a nosotros de cuerpo glorificado, pero no elimina el cuerpo. Ok. En el plan de la redención. O sea, la pregunta que ella tiene, la inquietud, la producción, es similar a lo que habíamos conversado antes, y es, si Dios fue hombre y fue Dios, o sea, si Jesús fue hombre y fue también Dios, o sea, fue lo que yo le dije, creo que eso es más o menos lo que quiere decir, ¿cómo pudo manejar esas dos cosas? O sea, siendo Dios y siendo hombre. Yo creo que ahorita yo aclaré un poquito que aunque Jesús fue Dios, nunca dejó de ser Dios, tuvo que cumplir su misión como hombre, porque él vino a una misión. Ya. Entonces, él no podía salirse de esa misión. Ya. De hecho, tuvo que cumplirla tanto a cabalidad que cuando iba a ser crucificado, eso fue lo que yo dije ahorita, le pidió al Padre que pasara de mí esta copa, como quien dice, Yo sé lo que significa esto, pero ayúdame, porque lo que va a pasar ahora, yo lo voy a sufrir, o sea, es fuerte. Es un buen ejemplo. Y lo que pasó con Jesús, señores, que es público, voy a abrir mi cámara, que la gente no tiene ni siquiera una idea. Creo que hicimos algo hablando de un tema de la Semana Santa. Es que la gente no tiene idea de qué fue el sufrimiento de Jesús. El sufrimiento no fue de fingido, Jesús, no fue fingido. No tanto eso. Ese es uno de los sufrimientos más grandes de la historia. A Jesús lo torturaron de una forma hasta sacarle cada gota de sangre. era la muerte más terrible que había. De hecho, los romanos tenían un látigo, lo pueden buscar, que tienen unas garras, pastor, unas garras, y cada vez que a Jesús le daban un latigazo, le arrancaba parte de la pierna. Bien, el látigo romano al final tiene una garra que agarra y arranca la pierna. O sea, lo que le hicieron a Jesús, Muerte de cruz. de hecho, era tan fuerte que él tenía que padecerlo eso. Y le pide al Padre que por favor, si podía, pasara esa copa, pero que no se haga su voluntad, sino la voluntad del Padre. O sea, él sabía ya lo que le tocaba. O sea, entonces eso nos enseña a nosotros de que aún él siendo Dios, teniendo el poder, porque tenemos que también saber, pastor, que eso demuestra que Jesús era Dios. Jesús caminaba sobre las aguas, pastor. Él demostró que tenía autoridad sobre toda la creación. A Jesús le adoraban. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. O sea, ningún mortal. Yo soy, solamente el convencional que yo soy el que soy. Para desmontar un poquito la teoría de lo que dice que solamente fue hombre, ningún hombre es la resurrección y la vida. Yeah. Ningún hombre podía perdonar pecados y Jesús perdonaba pecados. Claro. O sea, entonces él vivía en las dos, pero entiendo que él tuvo que venir y pasar el proceso de humano, la misión que fue encomendada por el Padre. A nuestra conveniencia. Exactamente. A nuestra conveniencia. A Jesús le daba hambre, Jesús tenía, porque fue tentado cuando ayunó, Jesús fue tentado,
fueron 40 días y 40 noches y fue tentado. O sea, Jesús le daba hambre, Jesús le daba sueño, porque en una ocasión también Jesús se durmió en la barca Ya. y cuando comenzó la tempestad, Hubo que ya despertarlo. y él le dijo, oiga cómo le dijo a la mar, obedece. Ya. O sea, ¿qué? Autoridad. O sea, tenía el poder. Autoridad O sea, de toda tenía la creación. poder para poder hacer todas esas cosas. Yo quiero terminar con esta partecita porque no queremos traer estas discusiones, ingeniero, nada más para traer conocimiento a la gente, sino para que la gente use su conocimiento, ¿verdad? Ese es el propósito, para compartir con otros el Evangelio. Y todas estas cosas que hemos hablado tienen que ver con nuestra misión de hacer discípulos a otros. Si no hacemos discípulos a los demás, a otros, con el conocimiento claro de la verdad del Evangelio, estamos haciéndole daño a la gente. Entonces yo quiero terminar con esto. Es como si fuera una conclusión de todo lo que hemos discutido. Dice, por tanto, a todos los que han escuchado este debate, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo creo que con esto concluimos. Gracias por seguir nuestra plataforma. Yo creo que nuestro eslogan lo dice todo. Y lo que dice nuestro eslogan es, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Hasta la próxima, señores.